El carruaje oscuro del duque Alaric von Rothberg se detuvo ante el orfanato Santa Misericordia, mientras el ocaso teñía de sombras las montañas. Los corceles se agitaron nerviosos como presagiando la naturaleza del propósito que guiaba a su señor a este sombrío edificio. La Madre Superiora Constanza aguardaba en el pórtico su semblante austero, apenas visible bajo la luz temblorosa de un candelabro. Al descender la silueta noble y elevada del duque, proyectó una sombra elongada sobre la escalinata. «Excelencia», susurró la religiosa con una reverencia medida. «Nos honra con su inesperada visita». «Dejemos las formalidades», replicó él con tono solemne. «He venido por el asunto tratado en mi correspondencia». En el despacho sobrio mientras negociaban Isabela Amoretti, fregaba el corredor adyacente. Con 18 años cumplidos, era la mayor entre las huérfanas, poseedora de una hermosura perturbadora que contrastaba con su condición humilde. «Busco una esposa», manifestó el duque impasible. «Una doncella sana capaz de darme descendencia sin ataduras familiares que compliquen las cosas. Ofreceré una generosa compensación». La Madre Superiora esbozó una sonrisa que mostró sus dientes amarillentos. «Tengo precisamente lo que requiere». Cuando la puerta se abrió e Isabela fue conducida dentro, sus ojos esmeraldas se cruzaron con los grises del duque. Algo sutil se transformó en el semblante del noble. «Esta es Isabela, huérfana de nacimiento, instruida en obediencia y labores domésticas». El duque la observó como quien evalúa una yegua en venta. «El precio, su donación nos permitiría reparar el tejado y subsistir el invierno». «Acordado», sentenció él mientras Isabela tocaba instintivamente el medallón escondido bajo su vestido gastado, única conexión con un origen desconocido. Isabela permaneció quieta mientras la Madre Superiora sacaba del armario su única pertenencia. Un pequeño baúl con ropa remendada era todo lo que poseía 18 años de vida reducidos a tan escasas pertenencias. «Es más de lo que mereces», espetó la mujer con desdén. «Deberías agradecer al Señor por enviarte un esposo de noble linaje, aunque tenga sus peculiaridades». Isabela había escuchado los rumores sobre el duque de Ravensbrück, viudo antes de los 30, un recluso de temperamento variable. Algunos murmuraban que su primera esposa había fallecido en circunstancias misteriosas. «No puedo desposar a un desconocido», murmuró. La bofetada fue tan repentina que apenas pudo reaccionar. «¿Prefieres acabar en la calle, o quizás en el burdel de la ciudad donde terminan las huérfanas ingratas?» Isabela acarició su mejilla ardiente y bajó la mirada. En un momento de soledad extrajo el medallón dorado que siempre portaba oculto. Era su único tesoro verdadero. Un óvalo con delicados grabados y la mitad de un escudo de armas partido. Su madre, según le habían relatado, lo llevaba cuando la dejaron en las escaleras del orfanato durante una noche tormentosa de invierno. La puerta se abrió de golpe. La Madre Superiora volvía con un documento. «Firma aquí. El duque ha sido generoso con su donación. Te estoy vendiendo. Te estoy salvando, ingrata. Firma». Con manos temblorosas, Isabela garabateó su nombre en el papel que sellaba su destino. La tinta parecía sangre bajo la luz mortecina. «Una última cosa», declaró la religiosa arrebatándole el medallón con brusquedad. «Esto se queda. Pertenece al orfanato como pago por tu crianza. No, es lo único que tengo de mi madre», suplicó Isabela, intentando recuperarlo. «Tu madre te abandonó. No mereces conservar nada de ella». El duque apareció en el umbral, su figura imponente ocupando todo el espacio. «¿Hay algún problema?», preguntó con voz cortante. Isabela, conteniendo las lágrimas, negó silenciosamente. «La joven insiste en llevarse una baratija», explicó la Madre Superiora. El duque extendió su mano enguantada. «Muéstreme». Cuando el medallón cayó en su palma, un destello de reconocimiento iluminó sus ojos. Lo estudió minuciosamente, girándolo entre sus dedos, con evidente interés. Esto vendrá con nosotros», sentenció con firmeza, guardándolo en su bolsillo. «Considérelo parte de nuestro acuerdo». La Madre Superiora, intimidada, permaneció en silencio.
Con una última mirada amenazante hacia Isabela, se inclinó ante el noble. «Que Dios bendiga su unión, excelencia». Pero los ojos de Isabela solo reflejaban una profunda tristeza. El carruaje avanzaba por el sendero boscoso, mientras Isabela contemplaba cómo el orfanato, su jaula durante 18 largos años, se desvanecía en la distancia. Recordó los rostros de las otras huérfanas, algunas mirándola con envidia, otras con sincera preocupación. La pequeña Ana había sollozado al despedirse. La había estrechado como a una hermana mayor, mientras frente a ella el duque Alaric permanecía callado, su rostro parcialmente velado por las sombras. Su porte era severo. Rasgos marcados, cabello negro salpicado de canas prematuras y una fina cicatriz atravesando su ceja izquierda. No aparentaba más de 35 años, pero su mirada cargaba el peso de múltiples existencias. «¿Por qué me eligió?», se atrevió a preguntar Isabela, finalmente quebrando el denso silencio. El duque la miró como si hubiera olvidado que estaba allí. «Necesito un heredero. Usted necesitaba huir de ese lugar. Es un acuerdo conveniente». ¿Cómo sabe que necesitaba escapar? Una sonrisa amarga curvó sus labios. «Conozco a Constanza desde hace años. Ese lugar es más una prisión que un refugio». Isabela quedó atónita ante esta revelación, y su primera esposa, dicen que... No mencione a Celestín, la interrumpió bruscamente su voz afilada como una espada, suavizándose después casi imperceptiblemente. Al menos no todavía. El silencio volvió a reinar entre ellos. Isabela notó que el duque sostenía algo en su mano, su medallón. «Ese medallón me pertenece», afirmó con más determinación de la que sentía. «Lo sé». Sus ojos grises la examinaron con intensidad penetrante. «¿Conoce el significado de este símbolo?». Isabela movió la cabeza en señal de negación. «Solo sé que es lo único que mi madre me dejó». El duque pareció querer decir algo más, pero se contuvo. En lugar de hablar, le devolvió el medallón. «Guárdelo con cuidado. En Ravensbrück los objetos personales tienden a desvanecerse». Isabela lo tomó apresuradamente y lo ocultó entre sus vestimentas. Una lágrima solitaria descendió por su rostro, pero la limpió con firmeza. «No seré una esposa sumisa si me trata como una mercancía adquirida», manifestó. Para su sorpresa, por primera vez, un destello de admiración iluminó la mirada del duque. «No esperaría menos, Isabela Moretti. Pronto comprenderá que nada en esta unión será lo que aparenta». El castillo Ravensbrück emergió entre la bruma como una criatura dormida. Sus torres de piedra grisácea se elevaban amenazantes contra el cielo del atardecer, mientras gárgolas erosionadas montaban guardia desde los aleros. Una edificación que alguna vez debió ser espléndida, ahora parecía devorada por el peso de sus propios misterios. El carruaje cruzó un puente levadizo sobre un foso donde las aguas estancadas reflejaban retazos del cielo plomizo. En el patio principal varios sirvientes aguardaban en formación, sus semblantes impasibles como máscaras. «Bienvenido, Su Excelencia», saludó un mayordomo entrado en años haciendo una profunda reverencia. El duque descendió primero y, tras dudar un instante, extendió su mano hacia Isabela. Ella la aceptó sintiendo el cuero frío del guante contra su piel. «Les presento a la señorita Isabela Moretti», anunció el duque. «Mañana se convertirá en la nueva duquesa de Ravensbrück». Un murmullo recorrió la fila de sirvientes. Isabela captó miradas de curiosidad, compasión y desconfianza. De entre ellos se adelantó una mujer alta y delgada de aproximadamente 50 años, con un manojo de llaves pendiendo de su cintura. Su cabello gris estaba recogido en un moño tan tenso que parecía estirar cada centímetro de su piel. «Señora Blackwood, mi ama de llaves», anunció el duque con voz firme. «Ella se encargará de guiarla durante su adaptación al castillo». La mujer realizó una reverencia apenas perceptible. «Señorita, sus aposentos están listos», declaró secamente. Isabela percibió inmediatamente la hostilidad que emanaba de ella como una gélida corriente invisible. Mientras atravesaban el majestuoso vestíbulo, Isabela quedó cautivada por la decadente magnificencia del lugar.
Los candelabros de cristal cubiertos por telarañas danzantes, los tapices que habían perdido su viveza original, y los muebles antiguos de madera oscura. Todo el ambiente desprendía una sensación de gloria marchita. Sin embargo, fueron los retratos familiares que adornaban las paredes los que capturaron su atención. Generaciones de Rothberg la observaban con idénticos ojos grises y penetrantes. Al final del corredor principal, un retrato de dimensiones imponentes dominaba el espacio. Una dama de extraordinaria belleza, cabello dorado y mirada melancólica. «La anterior duquesa, imagino», susurró Isabela. La señora Blackwood se detuvo abruptamente. «La duquesa Celestine, que Dios la tenga en su gloria, jamás ha habido ni habrá alguien que iguale su belleza y bondad», sentenció con un tono que evidenciaba su desprecio hacia la recién llegada. El duque, que encabezaba la marcha, se giró con severidad. «Basta, señora Blackwood, conduzca a la señorita a sus aposentos». Durante el ascenso por la escalera principal, Isabela notó algo inquietante. Varios retratos mostraban rostros parcialmente destruidos, como si alguien los hubiera atacado con violenta rabia. Sus habitaciones resultaron ser una suite elegante, aunque lúgubre, con mobiliario antiguo, y espesas cortinas de terciopelo que apenas permitían el paso de la luz. «Cenará aquí esta noche», indicó el duque desde la entrada. «Mañana contraeremos matrimonio al mediodía. No abandone estas habitaciones hasta entonces». «¿Por qué tanta urgencia?», cuestionó Isabela, encontrando valor en su voz. «Hay cuestiones que están fuera de su comprensión», respondió él misteriosamente. «Descanse, lo necesitará». La puerta se cerró con un golpe seco, y el sonido metálico de una llave girando en la cerradura confirmó sus temores. No era una invitada, sino una cautiva. A la mañana siguiente, Isabela se despertó bruscamente al escuchar el chirrido de la puerta. Una doncella joven y reservada ingresó portando una bandeja con el desayuno. «Buenos días, señorita. Me llamo Marta», se presentó la muchacha. «He sido asignada para atenderla personalmente». Isabela, que había pasado una noche intranquila entre sueños perturbadores y pensamientos inquietantes, se incorporó con pesadez. «Marta, estoy encerrada», susurró Isabela. La criada esquivó su mirada nerviosamente. «El señor duque vendrá pronto a conversar con usted. Me pidió que la ayudara a prepararse». Mientras degustaba su desayuno, Isabela contempló los jardines descuidados del castillo a través del cristal. Rosas silvestres batallaban contra hierbas invasoras, mientras estatuas antiguas cubiertas de musgo verdoso se asomaban entre arbustos descontrolados. El duque apareció una hora después, ataviado con un elegante traje negro. Su rostro reflejaba el mismo cansancio que ella sentía. «Confío en que tus aposentos sean de tu agrado», pronunció como saludo. «Bastante confortables para ser una prisión», replicó ella. Una sonrisa fugaz iluminó el semblante del duque. «Son medidas provisionales. Después de la ceremonia tendrás más libertades». «¿Por qué me mantienes cautiva?» «Ravensbrück esconde secretos peligrosos. Hay zonas prohibidas para ti». El duque se aproximó al ventanal dirigiendo su mirada hacia el ala oriental. «Primera norma, jamás entres en mi despacho privado. Segunda, el ala este está vedada. Tercera, no indagues sobre Celestina con la servidumbre». Isabela se irguió desafiante. «¿Y si rechazo estas imposiciones? Si me niego al matrimonio?» «No hay alternativa, firmaste el contrato por necesidad», matizó él, «al igual que yo». Algo en su entonación provocó que Isabela lo observara con mayor detenimiento. Percibió vulnerabilidad oculta tras su máscara de autoridad. ¿Qué necesidad puede tener un duque para comprar una esposa? «La preservación de mi linaje», contestó con sequedad. «Necesito un heredero antes de que finalice el año». «¿Por qué yo podrías haber cortejado a cualquier noble?» El duque se aproximó tanto que Isabela logró distinguir diminutas cicatrices en su semblante, detalles que antes habían pasado desapercibidos. «Porque tú, Isabela Amoretti, eres la única que puede cumplir con mi propósito». La manera en que pronunció su apellido le provocó un estremecimiento involuntario. «La ceremonia se realizará al mediodía.
Tu vestido te aguarda en el armario. Antes de marcharse agregó una última advertencia. Jamás te aventures sola en los jardines después del ocaso. Es por tu propia protección. La puerta se cerró con un golpe sordo, dejando a Isabela con la perturbadora certeza de que su matrimonio no sería solo con un hombre, sino con todos los espectros que moraban en Ravensbrück. El traje nupcial era una creación extraordinaria de tiempos pasados, confeccionado en seda color marfil con delicados encajes y diminutas perlas cosidas artesanalmente. Cuando Marta lo extrajo del armario, una fragancia a rosas marchitas y alcanfor inundó el espacio. Perteneció a la duquesa Celestine, reveló la sirvienta rehuyendo la mirada de Isabela. Al inspeccionarlo con detalle, Isabela encontró algo inquietante, pequeñas manchas parduzcas en el ruedo y una manga. Intentó persuadirse de que era el efecto del tiempo, pero su intuición le gritaba que era sangre. «No puedo llevarlo», musitó. «El duque ha insistido», respondió Marta con nerviosismo. Afirmó que era una tradición familiar. Sin opciones, Isabela se resignó a ser vestida. El reflejo le devolvió la imagen de una novia hermosa y aterrada, cual cordero engalanado para el sacrificio. La capilla del castillo, pequeña y sombría, lucía vitrales empolvados que proyectaban luces multicolores sobre el altar donde aguardaba un capellán anciano que temblaba visiblemente. El duque, ataviado con un traje ceremonial negro decorado con emblemas plateados de su linaje, semejaba más un presagio fúnebre que un novio. No había invitados, únicamente la señora Blackwood y el mayordomo como testigos. Las palabras del capellán resonaron vacías en la soledad del recinto. «Yo, Isabela Moretti», pronunció ella con voz temblorosa cuando llegó su momento. «Te tomo a ti, Larrick von Rothberg, como mi legítimo esposo». Sus palabras resonaron como un lamento espectral. Cuando el duque deslizó un anillo macizo en su dedo, otro vestigio de Celestín supuso. Isabela experimentó la sensación de estar siendo encadenada. «Los declaro marido y mujer», sentenció el capellán cerrando su Biblia apresuradamente, como si temiera que alguna presencia siniestra pudiera emerger de sus páginas sagradas. No hubo beso nupcial. El duque simplemente realizó una reverencia formal hacia ella. La celebración se redujo a una cena silenciosa en el salón principal, un espacio diseñado para albergar medio centenar de comensales. Sin embargo, solo estaban ellos dos, separados por la inmensidad de una mesa interminable. «Por nuestra unión», proclamó el duque alzando una copa de vino tinto que resplandecía como sangre fresca bajo el parpadeo de las velas. Isabela bebió sintiendo el sabor amargo deslizarse por su garganta. «¿Qué sucederá ahora?», inquirió reuniendo valor. Los ojos del duque se tornaron sombríos. «Ahora, mi estimada duquesa, te prepararás para tu noche nupcial. Te aguardaré en tus aposentos de medianoche». El reloj de la torre marcó las 6. 6 horas para prepararse para lo inevitable. Le prepararon un baño caliente perfumado con esencia de lavanda. Isabela se sumergió intentando apaciguar su creciente inquietud. Las doncellas habían dispuesto un camisón de seda blanca sobre el lecho y habían distribuido velas aromáticas por toda la alcoba. Para tranquilizar a la novia, había explicado Marta con una sonrisa nerviosa. Pero nada podía mitigar el pavor que Isabela sentía ante lo inminente. Había escuchado murmullos en el orfanato sobre la noche de bodas, conversaciones que cesaban ante la proximidad de las monjas. Conocía lo fundamental, pero la perspectiva de entregarse a un extraño, independientemente de su título nobiliario, le provocaba náuseas. Al salir del baño encontró a una sirvienta anciana dejando una bandeja con té humeante. Para calmar sus nervios, mi señora, susurró la anciana realizando una reverencia temblorosa. Sus facciones arrugadas reflejaban una bondad genuina que Isabela no había percibido en ningún otro sirviente del castillo. «Se lo agradezco». «¿Cuál es su nombre, Griselda, mi señora?» «He servido a la familia Rothberg durante 5 décadas». Isabela sostuvo la taza, agradeciendo el reconfortante calor entre sus manos heladas. Entonces debió conocer bien a la primera duquesa. La anciana dirigió una mirada inquieta hacia la entrada. No debería hablar de esos asuntos.
Se lo suplico, rogó Isabela. Voy a compartir mi vida con un hombre del que desconozco todo. Griselda exhaló profundamente acercándose más. El duque no es una mala persona, mi señora. Solo está atormentado por sus demonios. La pérdida de la duquesa Celestine lo transformó. ¿Cómo falleció ella? Algunos murmuran sobre una caída por las escaleras, otros. La anciana se detuvo abruptamente, persignándose. Busque el diario, mi señora. Tras el cuadro de las rosas. Antes de que Isabela pudiera indagar más, la señora Blackwood irrumpió en la habitación. Griselda, tu presencia no es necesaria aquí, pronunció con gélida autoridad. Regresa a tus labores. La anciana se retiró apresuradamente, dejando a Isabela con el ama de llaves, quien la examinaba con evidente desdén. El duque llegará pronto. Confío en que sepas complacerlo mejor que en otros aspectos de tu posición. Al quedarse finalmente sola, Isabela buscó desesperadamente el retrato mencionado. Lo encontró. Una pequeña pintura de un jarrón con rosas marchitas. Al retirarlo, descubrió un hueco en la pared que ocultaba un libro encuadernado en cuero carmesí. El diario de Celestine von Rothberg. Con dedos temblorosos lo abrió. La refinada caligrafía revelaba el espíritu atormentado de una mujer prisionera en un matrimonio sin amor. Alaric volvió a ausentarse toda la noche. Al regresar, sus mangas estaban manchadas de sangre. Me aseguró que fue un accidente durante la cacería, pero sus ojos, había algo salvaje en ellos. Temo que los susurros sobre la maldición de los Rothberg sean verdaderos. No es solo mi vida la que está en peligro, sino mi propia alma. El reloj anunció las 11 con un sonido que resonó en las paredes. Isabela cerró el diario con manos temblorosas, sintiendo su corazón golpear contra su pecho, como un pájaro enjaulado. ¿En qué pesadilla gótica se había convertido su existencia? Las 12 campanadas de medianoche atravesaron los antiguos pasillos del castillo, cada una más siniestra que la anterior. Sentada al borde de su cama con su camisón blanco, ondeando suavemente, Isabela aguardaba sus nervios tan tensos como las cuerdas de un violín antes de un concierto. Sin embargo, el duque no hizo acto de presencia. Cuando el reloj marcó la 1, su terror inicial se había transformado en una extraña mezcla de alivio y desconcierto. Aprovechó esta soledad inesperada para continuar explorando las páginas del diario de Celestine bajo la luz oscilante de las velas. Hoy he descubierto la verdadera razón de mi matrimonio. Revelaba una entrada de hace 3 años. No fue amor ni siquiera codicia por mi fortuna. Alaric me escogió por mi linaje, por una venganza ancestral que escapa a mi comprensión. Las referencias a una deuda de sangre y un medallón partido eran constantes. Cuando lo confronté, su mirada se transformó en algo inhumano. Isabela rozó instintivamente el medallón que colgaba de su cuello. Quizás existía una conexión. Devoró página tras página, cada una más perturbadora que la anterior. Celestine narraba sonidos inexplicables del ala este, la misteriosa desaparición de sirvientes y la obsesión creciente de su esposo con rituales familiares antiguos. La última entrada, apenas legible por el trazo tembloroso, decía: «He descubierto la verdad en el estudio prohibido. El retrato familiar lo confirma. Debo escapar esta noche antes de que sea tarde. Si alguien encuentra estas páginas, debe saber que los Rothberg guardan un secreto que...». La entrada terminaba abruptamente. Isabela cerró el diario, un escalofrío, recorriendo su columna. Impulsada por una mezcla de terror y determinación, se levantó para inspeccionar la habitación minuciosamente. Tras una pesada cortina de terciopelo, encontró otro retrato. Un retrato familiar que mostraba a un joven Alaric junto a sus progenitores. Sin embargo, lo que capturó su atención fue el semblante paterno. La imagen había sido salvajemente mutilada, como si alguien hubiera intentado eliminar cualquier rastro de su presencia. Al examinar más de cerca, detectó algo resplandeciente en el marco. Era una diminuta pieza de metal dorado exactamente del mismo material que su medallón. Las manecillas del reloj señalaron las 2 de la madrugada. El duque continuaba ausente. Isabela, agotada pero demasiado inquieta para conciliar el sueño,
Se acomodó cerca de la ventana contemplando los jardines iluminados por el resplandor plateado lunar. En la lejanía creyó distinguir una silueta solitaria deambulando entre los rosales marchitos, pero al parpadear se había esfumado. A las 3 de la madrugada la puerta se abrió estrepitosamente. El duque ingresó trastabillando con el atuendo desarreglado y una expresión atormentada. El aroma a brandy lo precedía. Isabela se incorporó instantáneamente, sujetando el diario contra su pecho. «Mi esposa», pronunció él con sarcástica amargura. Tan bella y asustada como una gacela ante su cazador. «¿Estás embriagado?», señaló ella, manteniendo su distancia. «Magnífica observación, mi querida duquesa». Se desplomó en un sillón pasando sus dedos por su cabello revuelto. Desilusionada por el giro inesperado de su noche nupcial, Isabela reunió coraje. ¿Qué ocurrió con Celestín? El cambio fue inmediato. La expresión del duque se tornó pétrea, sus ojos fríos como el hielo. ¿Quién te habló de ella? ¿Qué le sucedió?, insistió Isabela mostrando el diario. Lo encontré donde ella lo ocultó. Con una agilidad sorprendente para su estado, el duque se levantó y le arrebató el libro. «No tenías derecho», gruñó. «Como ella no tenía derecho a vivir», desafió Isabela. «La mataste, Alaric». El uso de su nombre pareció desconcertarlo. Por un instante su máscara de indiferencia se resquebrajó, revelando una angustia tan intensa que Isabela casi retrocedió instintivamente. «No comprendes nada», susurró él mientras sus dedos temblorosos rozaban las páginas del diario. «Celestín se quitó la vida por voluntad propia, no por mi mano. El diario indica otra cosa. El diario está incompleto», bramó él lanzándolo hacia las llamas danzantes. Isabela profirió un grito desesperado intentando salvarlo, pero ya era imposible. El fuego consumió vorazmente cada página. «¿Por qué lo destruiste?», exigió saber mientras lágrimas de impotencia rodaban por sus mejillas. «Para resguardarte de realidades para las cuales no estás preparada». «¿Qué realidades?». «Que me desposaste por algún retorcido plan de venganza. ¿Que existe un vínculo entre mi medallón y tu linaje?». El duque la contempló estupefacto. «Has desentrañado más de lo anticipado». Se aproximó al ventanal escrutando la negrura nocturna como si ésta guardara secretos. «Mi primer matrimonio fue una equivocación nacida de la obligación», reveló al fin. «Celestín poseía belleza y nobleza, pero entre nosotros reinaba el hielo. Cuando descubrió ciertos secretos ancestrales, su mente se quebró. La hallé. Su voz se quebrantó. La encontré en el jardín bajo sus adorados rosales. Había seccionado sus venas con un fragmento de espejo. Isabela sintió que el aire escapaba de sus pulmones. «Lo lamento». La servidumbre propagó habladurías. Algunos juraban que la empujé por la escalera, otros que la envenené. Permití que murmuraran. «En ocasiones es preferible inspirar temor que lástima». Se giró hacia ella, sus ojos reluciendo en la penumbra. «Pero tú, Isabela Amoretti, eres única. Te traje aquí por tu medallón, por su significado». Isabela extrajo el medallón de los pliegues de su camisón. «¿Qué representa? Dime la verdad». El duque sacó de su bolsillo otro medallón gemelo pero complementario al suyo. Al colocarlos juntos sobre la mesa, las dos mitades conformaron un escudo de armas íntegro. Mitad Rothberg, mitad Amoretti. Nuestras familias estuvieron entrelazadas durante generaciones hasta que una traición las separó en un baño de sangre. Tu abuelo asesinó al mío, hurtando la mitad del medallón ancestral antes de desaparecer. «No puede ser», murmuró Isabela. «Soy una huérfana sin linaje. Tu sangre es más noble que la de cualquier dama de la corte». Él esbozó una sonrisa melancólica. «Eres la última Amoretti, así como yo soy el último Rothberg. Nuestro enlace no es coincidencia, Isabela. Es el destino intentando sanar viejas heridas». Isabela observaba los medallones unidos sobre la mesa, mientras la habitación parecía danzar a su alrededor abrumada por la revelación. «Si dices la verdad, ¿por qué terminé en un orfanato? ¿Qué ocurrió con mi familia?».
Alaric dejó el brandy y se sirvió agua. La seriedad de la conversación había disipado su embriaguez. Hace 20 años nuestras familias estaban próximas a reconciliarse tras décadas de enemistad. Tu padre Vittorio Amoretti y el mío Heinrich von Rothberg decidieron sellar la paz mediante un matrimonio entre sus herederos. ¿Nosotros? Preguntó Isabela perpleja. No. Mi hermano mayor Friedrich y tu hermana Elena. Yo apenas contaba 15 años. Alaric se aproximó al fuego, las llamas iluminando parcialmente su rostro. La noche de la firma del acuerdo celebramos un gran festín en este castillo. Durante la celebración un incendio devastó el ala este. Muchos perecieron, incluyendo a tus padres y mi hermano. Isabela se cubrió la boca horrorizada. ¿Y mi hermana? Se esfumó en el caos. Todos la creyeron muerta, pero yo sobreviví. ¿Cómo eras una recién nacida? Tu nodriza te rescató del castillo durante el tumulto, y temiendo por tu vida te abandonó en el orfanato más remoto que encontró. El medallón era la única evidencia tangible de tu verdadera identidad. Isabela luchaba por asimilar toda esta información. Si pensabas que había fallecido, ¿cómo lograste encontrarme? Mi padre, en sus últimos momentos, antes de sucumbir a sus heridas, me hizo prometer 2 cosas. Me encomendó descubrir al culpable del incendio y restablecer los lazos entre nuestras familias. Durante años, seguí cada pista, investigué incansablemente. Al final un informante me reveló la existencia de una huérfana que portaba un medallón Amoretti. ¿Por qué no revelaste esto desde el principio? Necesitaba estar completamente seguro, explicó. Muchos han intentado hacerse pasar por herederos Amoretti para apoderarse de su fortuna que permanece bajo la protección de la corona. Isabela se incorporó acortando la distancia entre ellos. ¿Quién provocó el incendio? El semblante de Alaric se tornó sombrío. Mi padre antes de fallecer culpó al tuyo. La familia de tu madre señaló a los Rothberg. La verdad se desvaneció con ellos, o eso pensaba. ¿Has encontrado alguna pista? El incendio no fue fortuito. Entre los restos hallaron evidencias de pólvora y aceite. Alguien deseaba la destrucción de ambas familias. Isabela sentía cómo las piezas comenzaban a encajar. Por eso me trajiste aquí. No solo buscabas un heredero, sino respuestas. Por ambos motivos, confesó. Eres la última Amoretti. Yo el último Rothberg. Unidos podemos descubrir la verdad y quizás reconstruir lo que se perdió. Le extendió los medallones unidos. Lo que decidas hacer con esta revelación depende enteramente de ti. Puedo disolver nuestro matrimonio mañana si así lo deseas. Isabela contempló los medallones, símbolos de un pasado recién descubierto y un futuro incierto. Quiero conocer quién destruyó a mi familia. Quiero justicia. Entonces la buscaremos juntos, respondió Alaric, y por primera vez Isabela percibió sinceridad en su mirada. El alba encontró a Isabela y Alaric en la biblioteca del castillo, rodeados de antiguos documentos familiares, cartas amarillentas y polvorientos árboles genealógicos. Los Rothberg y los Amoretti fueron aliados durante siglos. Explicaba Alaric señalando un antiguo mapa donde ambas familias controlaban territorios colindantes. Éramos una fuerza imparable en estas tierras. ¿Qué causó la división? Preguntó Isabela, cautivada por estas revelaciones del pasado. Una mujer, como ocurre en todas las grandes tragedias. Alaric sacó una pequeña pintura de una dama deslumbrante. Elisabetta Visconti, prometida a mi bisabuelo, pero perdidamente enamorada del tuyo. Escaparon juntos la víspera de la ceremonia nupcial. Un escándalo mayúsculo, y el comienzo de una vendetta que perduró por generaciones. Haciendas destruidas, rebaños hurtados, ataques en caminos desolados. Nuestras familias se destruyeron entre sí hasta que solo quedaron mi padre y el tuyo. Isabela contempló un pergamino con los blasones familiares. Y optaron por enterrar el hacha. Mi padre estaba debilitado. El tuyo había perdido su poder en la corte. La paz beneficiaba a ambas partes. Alaric se detuvo, su semblante oscurecido por un recuerdo amargo.
La noche del incendio, antes de la devastación, los encontré discutiendo acaloradamente en el despacho. ¿Sobre qué asunto lo desconozco? Cuando me aproximé, guardaron silencio. 1 hora después, el fuego consumía el ala oriental. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sospechas que uno de ellos? Mi padre en su lecho de muerte me hizo prometer venganza familiar. Fue Moretti, murmuró. Jamás confíes en una Moretti. Isabela se estremeció. Me trajiste aquí por venganza. Alaric la miró fijamente. Inicialmente quizás. Al descubrir tu existencia, planeé utilizarte para recuperar las propiedades a Moretti. Un matrimonio legal me otorgaría control sobre ellas. Pero ahora ya no tengo certeza de nada. Deslizó su mano sobre los documentos dispersos. Mientras más indago, más creo que ambos fueron víctimas de un engaño. La puerta de la biblioteca se abrió súbitamente. La señora Blackwood apareció con gesto adusto. Su excelencia ha llegado correspondencia urgente de la capital. Entregó un sobre sellado a Alaric, quien lo leyó velozmente, su rostro perdiendo color. ¿Malas noticias?, inquirió Isabela cuando el ama de llaves partió. El conde Vasili llega esta noche. Era el primo de tu madre y el único superviviente del incendio. Alaric arrugó la carta entre sus dedos. También fue quien más se opuso a la reconciliación entre nuestras familias. ¿Crees que él...? Isabela dejó la pregunta en el aire. No puedo asegurarlo. Pero su aparición repentina, precisamente ahora, difícilmente puede ser casualidad. Alaric estrechó su mano con firmeza. Isabela, necesito saber tu posición. ¿Estás conmigo o contra mí en esto? Sus miradas se encontraron en un instante de absoluta sinceridad. Contigo, susurró ella, hasta descubrir la verdad completa. El conde Vasili Orlov resultó ser un hombre imponente que rondaba los 60 de cabellera plateada y mirada penetrante que no cesaba de examinar a Isabela durante toda la cena. Su acento ruso se intensificaba al hablar de la madre de Isabela, su prima. Ina era como mi propia hermana, proclamó alzando su copa. Verte es como contemplar su espíritu, querida mía. Isabela percibió la tensión emanando de Alaric, quien presidía la mesa. Me resulta extraño que nunca intentara localizarme en estas 2 décadas, conde, comentó ella con estudiada ingenuidad. Te dábamos por muerta como a todos los demás. Sus ojos se entrecerraron. Hasta que comenzaron a circular rumores sobre una boda precipitada en Ravensbrück, las noticias vuelan, añadió Alaric con sequedad. Como las llamas, replicó Vasili con una sonrisa que no iluminó sus ojos. La cena prosiguió entre diálogos tensos y silencios incómodos. Cuando el servicio retiró los postres apenas probados, Vasili fue al punto. Traigo una proposición, duque. Anule este matrimonio apresurado. Isabela debe volver conmigo a Rusia, donde pertenece. Soy su esposa ahora, intervino Isabela, y he descubierto la verdad sobre mi herencia. ¿Qué verdad? El semblante del conde se endureció. La que este Rothberg te ha contado. No olvides que fue su familia quien masacró a la tuya. Mentiras, espetó Alaric. El incendio fue obra de alguien que pretendía impedir la reconciliación. Alguien como usted que se benefició enormemente de las propiedades Moretti tras la tragedia. Vasili se levantó bruscamente con el rostro enrojecido de ira. ¿Cómo osas insinuar tal cosa? He venido únicamente para salvar a mi sobrina de este matrimonio impuesto. No requiero ningún tipo de salvación, respondió Isabela con voz firme y decidida. Lo que necesito es conocer la verdad, insistió ella. El conde la observó con una mirada gélida. Entonces permanecerás en la ignorancia, querida sobrina. Pach chigue alamance, intervino Alaric. Le sugiero que reconsidere mi propuesta. Anule este matrimonio o deberá enfrentar consecuencias desafortunadas. Tras su salida, Alaric e Isabela permanecieron solos en el comedor. No puedo confiar en él, susurró ella. Y tienes motivos para no hacerlo. He investigado su situación financiera.
Después de la tragedia, tomó control de las propiedades Moretti como custodio temporal hasta que apareciera un heredero legítimo. Un heredero que nunca debía ser encontrado, concluyó Isabela. Alaric asintió con gravedad. Debemos mantenernos vigilantes esta noche. Como un presagio de sus palabras, un trueno resonó en la lejanía. La tormenta se aproximaba a Ravensbrück, tanto literal como metafóricamente. La medianoche trajo consigo una tempestad furiosa. Los relámpagos iluminaban intermitentemente los corredores, mientras Isabela, presa del insomnio, caminaba inquieta por su alcoba. Alaric había insistido en mantener la puerta asegurada, pero la intranquilidad la dominaba. Un sonido apenas perceptible llamó su atención. Pasos sigilosos en el pasillo. Apagó su vela y entreabrió la puerta justo para observar a Vasili, deslizándose hacia el ala oriental con una lámpara. Sin dudarlo, Isabela cogió un candelabro y lo siguió discretamente. El conde parecía conocer perfectamente el camino, avanzando con decisión hasta detenerse ante una puerta labrada, que Isabela identificó como el despacho privado de Alaric. Para su asombro, Vasili sacó una llave y entró. Isabela esperó brevemente antes de aproximarse. La puerta había quedado ligeramente abierta, permitiéndole ver al conde rebuscando frenéticamente entre los papeles. «Debe estar aquí», murmuraba. «El maldito medallón completo». Isabela retrocedió instintivamente, haciendo crujir una tabla del suelo. Vasili se giró abruptamente. «¿Quién está ahí?». Su voz resonó amenazante. Isabela intentó escapar, pero el conde fue más veloz. La sujetó del brazo con fuerza, arrastrándola dentro del despacho. La joven duquesa soltó un siseo de dolor. «¡Qué inoportuno! ¡Suélteme ahora mismo!», demandó forcejeando para liberarse. «Para que corras a contárselo a tu esposo, imposible». Vasili cerró la puerta 20 años, aguardando que los secretos permanecieran ocultos. «Ahora lo comprendo todo. Fue usted», dedujo Isabela. «Usted originó el incendio». La sonrisa del conde era glacial. Un pequeño precio por una gran recompensa. Con ambas familias eliminadas, las propiedades quedaron bajo mi tutela. Solo necesitaba deshacerme de los herederos. Pero fallé contigo. Un error que subsanaré esta noche. Extrajo un pequeño frasco de su chaqueta. Un trágico suceso: la joven duquesa, perturbada por su matrimonio forzado, decide quitarse la vida. Una historia convincente, ¿verdad? Isabela aprovechó cuando Vasili se distrajo al destapar el frasco. Agarró un pesado candelabro y lo golpeó con toda su fuerza. El conde se tambaleó, derribando una lámpara de aceite que estalló en llamas al instante. El fuego se extendió velozmente, avivado por los antiguos tapices y documentos. Isabela corrió hacia la salida, pero Vasili, sangrando por la cabeza, la atrapó. «Si muero, te llevaré conmigo», rugió, arrastrándola hacia el fuego. La puerta del despacho se abrió de golpe. Alaric apareció empuñando su espada. «Suelta a Isabela». El conde rió como un demente. «Llegas tarde, Rothberg». La historia se repite. En el caos subsiguiente, Isabela logró zafarse, pero una viga ardiente se desplomó separándola de Alaric. El humo asfixiante impedía respirar. «¡Isabela!», gritó Alaric desesperado. «¡Huye, Isabela!». El calor era insoportable. En vez de escapar, Alaric se lanzó a través del muro de fuego, sufriendo quemaduras severas en sus brazos y cara. Llegó hasta ella, mientras Vasili quedaba atrapado bajo los escombros en llamas. «No te abandonaré», prometió Alaric, cubriéndola con su chaqueta. Jamás otra vez la levantó en sus brazos, buscando desesperadamente una vía de escape en aquel infierno creciente. Cuando parecía que estaban atrapados sin salida, Isabela divisó una ventana. Señaló hacia allí. Reuniendo sus últimas fuerzas, Alaric corrió hacia la apertura y saltó al vacío, protegiendo a Isabela con su propio cuerpo mientras caían hacia los arbustos 3 metros más abajo. El golpe fue devastador. Isabela rodó sobre el césped mojado, casi ilesa. Pero Alaric yacía inmóvil, su sangre mezclándose con la lluvia que ahora caía sobre sus cuerpos. Isabela gritó, arrastrándose hacia él.
Por favor, no te mueras, no, ahora que por fin te he encontrado. Isabela no se apartó del lado de Alaric durante los 3 días que permaneció inconsciente. Los médicos habían hecho todo lo posible por sus quemaduras y la herida en su cabeza, pero advertían que el pronóstico era incierto. «Debe prepararse para lo peor, mi señora», susurró el doctor evitando su mirada, pero Isabela se negaba a aceptarlo. Le leía junto a su lecho, le narraba historias, y cuando nadie la observaba, unía los medallones sobre su pecho como un amuleto protector. Al amanecer del 4.º día, cuando la esperanza se desvanecía, Alaric abrió los ojos. Isabela susurró con voz quebrada. Ella contuvo un sollozo. «Estoy aquí, no hables, guarda tus fuerzas». Él apretó su mano débilmente. «Te vi entre las llamas, y supe que no podía perderte, no como perdí a todos los demás. Arriesgaste tu vida por mí, y lo haría 1000 veces más». Sus ojos grises, ahora suavizados por el dolor y un sentimiento más profundo, la miraban con intensidad. No fue deber ni venganza lo que me impulsó a actuar. Fue algo que jamás pensé que experimentaría. El ala oriental del castillo quedó reducida a ruinas, pero el resto de la estructura permaneció en pie. Entre los restos encontraron el cuerpo carbonizado de Vasily y, sorprendentemente, documentación que evidenciaba su responsabilidad en el incendio inicial. Durante la paulatina recuperación de Alaric Ravensbrück, inició su propia metamorfosis. Isabela dispuso la apertura de ventanales que llevaban generaciones sellados, sustituyó los sombríos tapices por telas luminosas y sembró nuevos rosales en el jardín. La señora Blackwood, inicialmente resistente a estas modificaciones, poco a poco cedió ante la firmeza de la joven duquesa. «Jamás imaginé que estas paredes volverían a ver la luz», admitió una tarde mientras auxiliaba a Isabela en la colocación de cortinas nuevas. Cuando Alaric finalmente recuperó la movilidad, Isabela lo guió al jardín renovado. «Esto no marca el final de nuestra historia», expresó él observando los retoños. «Es solo el principio». El castillo Ravensbrück brillaba bajo el sol estébol. Estandartes multicolores ondeaban desde sus torres y melodías festivas inundaban el ambiente. Por primera vez en décadas, sus portones permanecían completamente abiertos, dando la bienvenida a los invitados que celebraban el primer aniversario ducal. Isabela, resplandeciente en su vestido celeste, que realzaba su embarazo de 6 meses, recibía las felicitaciones con una sonrisa sincera. A su lado Alaric, cuyas cicatrices habían sanado dejando apenas tenues marcas, contemplaba a su esposa con devoción. «Nunca creí que vería este castillo rebosante de vida nuevamente», comentó la anciana Griselda, ahora elevada a dama de compañía de la duquesa. «Los fantasmas al fin descansan», respondió Isabela ajustando el medallón completo que ahora portaba como emblema de la unión de ambas familias. Entre los asistentes sobresalían los pequeños del renovado orfanato Santa Misericordia, ahora bajo la tutela protectora de los duques. La antigua Madre Superiora Constanza había sido apartada de su cargo, sustituida por hermanas que mostraban mayor bondad y comprensión. Al caer la tarde, Alaric guió a Isabela hacia el corazón del jardín, donde un rosal nuevo desplegaba su esplendor con vigor. «He preparado algo especial», susurró mientras le entregaba un delicado cofre plateado. En su interior, Isabela descubrió documentos oficiales que certificaban la unión legal de los patrimonios Rothberg y Amoretti, bajo un apellido que entrelazaba ambas estirpes. «Para el heredero que esperamos», murmuró Alaric posando suavemente su mano sobre el vientre de Isabela. «Un nuevo amanecer libre de rencores ancestrales». «¿Cómo estás tan seguro de que será varón?», inquirió ella con picardía. «No lo estoy, pero independientemente de su género, heredará las virtudes de ambas familias dejando atrás las antiguas maldiciones». En el crepúsculo sellaron su promesa con un beso que simbolizaba no solo su amor, sino también un futuro donde las penumbras del ayer se desvanecían. En Ravensbrück, por fin las rosas florecían sin espinas,